Abogados de Reddit, ¿cuál es el mayor momento de bueno? ¿No me lo habías dicho que has tenido en tu carrera? Recientemente, el testigo de un cliente, un empleado del cliente, reveló en su declaración que había firmado un acuerdo por el que se le pagaba una importante bonificación si el cliente ganaba el juicio. Nos quedamos boquiabiertos. ¿Cómo se puede dar un testimonio creíble en un juicio si se puede ganar una ganancia inesperada si una de las partes gana? Uf. ¿Es esto legal? Prometer a un testigo dinero si te ayuda de ganar un caso no parece legal. En absoluto. Como regla general, es masivamente ilegal. Ups, dije la parte silenciosa en voz alta y la parte ruidosa en voz baja. Digamos que me trasladó a una casa más grande. Tal vez fue un acuerdo de rendimiento más general, como que obtienes X dinero si la empresa no supera y gastos este trimestre. Y el acuerdo de la demanda aumentaría los gastos lo suficiente como para arruinar la bonificación de los empleados. Sin embargo, sigue siendo muy turbio. Cuando el abogado de la defensa preguntó a mi cliente de lesiones personales, un motero alto, de unos 50 años y con chaleco de cuero, que describiera la peor parte de la lesión en el cuello que sufrió cuando su motocicleta fue atropellada por un coche, respondió tranquilamente. La peor parte. Que no puedo hacer sexo oral, ya sabes, cunilingus, también como antes. Tras una larga pausa, el abogado defensor le pidió que repitiera la respuesta. Mi cliente lo hizo. No estaba fingiendo. Parecía genuinamente triste. Era la primera vez que lo escuchaba de él. Era sincero, inusual e interesante, en varios niveles. En algún lugar hay una mujer que se está perdiendo el mejor cunnilingus de su vida. O muchos. Cuando terminó de declarar, me quedé con la sensación de que este tipo sincero y único, a la vez rudo y gentil amante, como que, se movía. Fue todo un acontecimiento. El más reciente de mi mujer. Un tipo dijo que su empresa le había despedido por una cuestión racial. Resultó que el empleador tenía una cultura abiertamente racista y antiasiática. Ah, pero el cliente también seguía viniendo al trabajo y amenazando al empleador con una pistola. En una funeraria. Sostiene el arma. Prepárate para convertirte en cliente. Felicidades, ahora has sido promovido a cliente. Representé a una clienta que demandaba por lesiones relacionadas con la mandíbula y la boca. Contraté a su dentista habitual para que testificara como su testigo experto. 2 días antes de nuestro inminente juicio, mi cliente menciona casualmente que llegará al juzgado con su dentista porque se habían involucrado románticamente y vivían juntos desde hacía un año. Tenía más de un año a su disposición para contarme esta pequeña y maravillosa noticia. Así que inmediatamente me puse más de acuerdo con un acuerdo de última hora antes del juicio. ¿Quieres decir que los cónyuges no pueden ser testigos o algo así? Se supone que los testigos expertos deben tener la apariencia de imparcialidad. El hecho de que el paciente sea engañado hace que eso sea difícil de creer. Salió a la luz que el hermano de mi cliente era el padre de su hijo. Ella había sido muy dudosa sobre la identidad del padre y esto era una audiencia de orden de restricción contra el hermano. Oh, eso es tan triste. Espera, si no lo sabías, y ella no estaba dispuesta a hablar de ello, ¿cómo surgió en la corte? ¿La otra parte lo sacó a relucir en un caso contra ellos? No veo cómo eso les ayudaría. No soy abogado, pero todavía hay un niño. Quizá la defensa argumentó que una orden de alejamiento le mantendría no solo alejado de la mujer, sino también de su hijo, lo que daría lugar a una peor relación padre-hijo. Y, por tanto, la orden de alejamiento no debería aprobarse, ya que el padre necesita el contacto que le corresponde con su hijo. O algo parecido. Tuve una clienta que afirmaba que había sido discriminada por su jefe debido a las discapacidades que sufrió tras un accidente de tráfico. Dijo que sus discapacidades eran tan graves que no podía conducir ni sentarse en su escritorio durante ningún tiempo, y su empresa se negó a acomodarla dejándola trabajar a distancia. Ni que decir tiene que fue vergonzoso cuando el abogado de la parte contraria me dijo que mi cliente jugaba en una liga de fútbol en ropa interior de contacto total y que había difundido vídeos de ella en YouTube jugando, corriendo, siendo placada y bailando en la zona de anotación en la misma fecha en que su médico, que perdió la licencia, le dio una nota diciendo que estaba postrada en cama. Le mostré las imágenes y siguió mintiendo a pesar de tener una puta hoja de estadísticas de yardas de recepción cuando supuestamente estaba en el hospital. Nunca he estado más enfadado con un cliente. ¿Cuál es el problema en esos casos? ¿Se refleja mal en usted como abogado?
Estoy seguro de que la mirada de horror y decepción en la cara de su abogado es suficiente para cualquiera en la sala. LOL. La víctima afirmó que el único incidente de agresión ocurrió 2 veces, de forma idéntica, 2 días seguidos. Imagínese que ella afirmó que él la amenazó con un carámbano y que ella llamó a su hermana y la hermana le dijo que comiera un snack de fruta o lo que fuera, pero 2 días seguidos. Durante el directo ella se mantuvo firme en que las cosas sucedieron así 2 veces. Sí suena loco, sí, pero sucedió. Sí, ella estaba muy asustada y él la agredía, etc. Parece bastante creíble y empiezo a preocuparme. Empiezo a hacer preguntas para prepararla para una acusación. Por último, le pregunto, ¿nombre de la víctima? Se supone que debemos creer que estas cosas increíbles que suenan a mentira te han sucedido no una sino 2 veces. Entonces ella dice tranquilamente sí y yo insisto sí, ¿qué? Sí, me lo he inventado. Esta confesión me dejó tan sorprendido que no supe qué decir. Hice algunas preguntas más y me senté y el fiscal intentó inútilmente redirigir la pregunta como si yo la hubiera intimidado. El cliente se libró de los delitos graves, pero cayó en un delito menor de agresión con tiempo de servicio, incluso después de todo esto. Pero nunca más tuve una víctima que admitiera que estaba inventando cosas en el estrado. Un cliente me dijo que acababa de firmar un montón de comunicados de reclamación que acabaron por arruinar su caso, después de que yo les dijera explícitamente que me dejaran ver todos los documentos antes de firmarlos, ya que había visto algo similar que habían firmado hace casi un año. Habían firmado uno de ellos mientras estábamos reuniendo documentos y a punto de tomar una declaración, y cuando vi la firma de mi cliente en él, me quedé con la cara desencajada porque su firma acabó renunciando a cualquier derecho de pago que hubieran tenido. Uf. ¿Obtuvo el cliente algo con su firma? ¿Siquiera entendió lo que estaba firmando? Puede que no. Soy asistente legal y he atendido múltiples llamadas en frío que se reducían a hace años firmé algo que me jodió, ¿se puede deshacer? No firméis documentos sin leerlos, gente. Si vuelves a firmar algo empezando por el final de tu primera firma y trabajando hacia el principio, ¿eso desfirma el documento? Preguntar por un amigo. Obligatoriamente no soy abogado, pero vi cómo se desarrollaba esto como presidente de un jurado. El acusado decidió ser su propio abogado. Acusado de parar y cambiar de conductor en un coche mientras era perseguido por la policía por conducir sin licencia mientras estaba en libertad condicional por DUI, el oficial que lo perseguía era el mismo que lo arrestó por el DUI original. Haciendo de Perry Mason, el acusado subió a su compañero al estrado y le preguntó a bocajarro, ¿quién conducía el coche ese día? El amigo contestó, ¿quieres decir antes o después de que cambiáramos de conductor? Era todo lo que podíamos hacer para mantener la cara seria.